Hola, amigo. Bueno, espero que hayan viajado en esos 10 minutos. Acá demostré ese plano secuencia de 10 minutos, ¿sí? Plano secuencia largo. Y ahora analicemos, traten de analizarlo bajo aquellos 3 criterios que yo les dije. El narrativo descriptivo, el dramático y el simbólico. Los escucho. Para mí en lo simbólico, para mí fue demasiado el tema de la mosca. No sé, capaz que yo cuando sentí la mosca más o menos ya me imaginaba guerra, muerte o algo así. Debe ser tal vez un recurso bastante utilizado, pero en eso me gustó y en lo simbólico, siguiendo en eso, es la transición de la calma, de lo verde, del bosque, a la claridad, a una naturaleza más muerta, digamos. Eh, Está bueno, de la vida a la muerte. Uh-huh. Ahí va. ¿Otro que quiera dar su opinión? Les hago una pregunta. El plano secuencia dura 10 minutos. La parte de la escena donde aparece el personaje protagonista muerto es en los últimos minutos, en los últimos 2 minutos. ¿Sí? Hay 8 minutos de trayecto. ¿Qué importancia dramática, narrativa o simbólica tiene esos 8 minutos? Y narrativa puede ser como que haya sido el tiempo que haya tardado en morir, ¿no? El personaje. Quizás no, creo que va, es justo ese aspecto es el que no tratan esos 8 minutos, Francisco. O sea, Sí. trata mucho más, me parece, de llevarte a un clima, ¿sí? De que trata de transportarte a una búsqueda. No sé si te pasó que en un momento determinado la cámara se sumerge en el bosque y debajo se ve una cascada, un arroyito, una cosa así, y vos decís, ahí hay algo, pero no, la cámara sigue después el viaje y sigue buscando, ¿sí? La cámara está en una actitud como más de búsqueda que de descripción. ¿Mm? Ajá, bien. Y me va llevando a ese clima de quiero encontrar lo que está buscando esta cámara. Bien, bien. Está bueno. En un momento determinado aparece algo que obviamente que no es lo que es parte de la vegetación, del follaje, etc. No es parte del bosque, ¿no? Es el elemento del cuerpo tendido, pero no te dice, el cuerpo tendido es un tipo que le han disparado y aparece muerto a un costado, ¿no? Sino que te va... se va acercando a esa descripción del Sí, drama final. y además como la camisa manchada aparece después, ¿no? O me pareció a mí. Sí, lo último que se ve es la camisa manchada con sangre. Yo tengo una consulta. Hay una... No, bravo. No, a cuanto a estructura, la introducción, el nudo, digamos, la complicación, empezaría cuando aparece el tipo y el desenlace cuando se muestra la herida, o ¿cuáles serían los tiempos? ¿Vos te referís a cuál Estructura. es la estructura del guión? Sí, digamos que sí. O la estructura de lo...
Es que la estructura del guión es 9 minutos de introducción y 1 minuto de clímax y desenlace. Si vos ves este guión escrito en el papel, vos decís, con esto no hago nada. ¿Sí? La cámara, imagínense leer el guión, ¿no? La cámara hace una panorámica sobre el paisaje hasta encontrar un cuerpo tendido en el campo. Luego se acerca, describe el perfil, el primer plano del personaje, el arma a un lado, cómo está tendido, y luego, al final, la herida mortal, ¿no? O sea, la última frase es todo el nudo del drama, y en el texto, obviamente, escrito, ¿sí? No nos diría nada. Es la filmación y es el tiempo de la cámara la que nos abstrae de nuestra realidad, nos lleva a ese lugar, nos pasea y nos conduce hasta el descubrimiento del cuerpo. Sí, Sergio. Yo creo que hay una pista muy importante previa que en la presentación, en los títulos, digamos, lo que se tararea allí es Bella Ciao. Que Bella pertenece Ciao, una canción muy emblemática. ¿Emblemática de qué? Decinos, Sergio. Contanos de qué, emblema de qué es la canción. Bueno, Bella Ciao fue una canción que De la resistencia. Ahí va, exacto. Una canción de la resistencia. Era el himno del Partido Comunista, que era la resistencia, sobre todo en Italia, al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, eso le da, ahí va, un contexto histórico. Un contexto histórico, claro, que no es evidente, ¿no? Es decir, a nosotros no, a nosotros que conocemos la canción nos puede dar una referencia, no necesariamente histórica, pero sí una referencia acerca de la resistencia frente a la invasión nazi. Y luego el paseo, ¿no? Después cuando empieza el paseo nos olvidamos de la canción, ¿no? Contextualizamos al partisano muerto en el campo, tendido en el campo, con la canción, como hacés vos, a posteriori, ¿no? A posteriori. Pero en el medio, en ese viaje, ¿sí? En ese plano secuencia de varios minutos, nos ha hecho viajar a el contexto del bosque, del campo, de la búsqueda. Nos trasladó a ese contexto, con mínimos recursos, muy poco literarios los recursos, más bien los recursos son cinematográficos, puramente, y finalmente el descubrimiento del cuerpo. Bueno, el descubrimiento del cuerpo tampoco nos llega a decir nada, sino que es la herida que descubre luego de describir el cuerpo lo que nos cierra todo el relato. A mí me importaba mostrarles este corto por los recursos utilizados. Obviamente es una grúa que en su época sería compleja, hoy en día no es tan compleja, con un dron podés hacer lo mismo, ¿verdad? Pero el uso de esa herramienta no es lo fundamental. Lo que es fundamental es el transportarse, es crear. Si ustedes estuvieron atentos, ¿no? Si estuvieron, digamos, un poco distraídos mirando otra cosa, no los transporta tanto. Pero el cine tiene esa, o el cine o las artes dramáticas, tienen esa capacidad de transportarnos a un ambiente, de trasladarnos a ese ambiente
como sucede con una novela cuando pasan las primeras 10 páginas, ¿no? En la primera página no, pero en las 10 ya están dentro de esa ficción, de esa narrativa, están viajando en ese pasaje narrativo, en ese contexto narrativo, y aquí lo hace con un plano secuencia. No nos quiere contar cómo luchó, cómo fue muerto. Quiere contarnos cómo se descubre a esa víctima tirada en el campo y en la soledad del campo. Son muchas cosas contadas con muy pocos recursos, ¿se dan cuenta? Y esos pocos recursos son el tiempo, la descripción, el viaje de la cámara, la actuación de la cámara que deambula de un lado para otro en una búsqueda que finalmente da con la víctima. Es de una gran influencia en el cine de la década del 80 y del 90, como lo fue también el cine de Tarkovsky. ¿Sí? Miren la película Stalker de Tarkovsky, van a encontrar planos, secuencias que están allí para trasladarlos a la ficción que está contando. Y me gustaría que ustedes para la semana próxima realizaran un ejercicio que nos permitiese no contar una historia, ¿sí? No con esa pretensión, simplemente de invitarnos a trasladarnos a la escena, el contexto, el clima que están mostrando. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer con un plano secuencia, lo pueden hacer con un plano fijo, con una cámara móvil, con un plano fijo, lo pueden hacer con un par de planos. No necesariamente tienen que hacerlo con un plano secuencia, pueden hacerlo con un par de planos. Pero que, eso sí, intenten trasladar al espectador a esa escena. Intenten que viaje a la escena que están intentando contar. Si lo logran, juro que me saco el sombrero. ¿Sí? Trasladar al espectador a la escena que están contando. Trasladarlo a ese lugar, a la preocupación que tiene la cámara o que tiene el personaje, lo que sea. Obviamente que no se soluciona con una escena de un par de disparos, ¿no? No sé, yo qué sé, entra un ladrón, me mata y muero. Obviamente que ahí no me traslada a la escena. Tienen que ir a utilizar recursos cinematográficos, climas. Los climas, hay una película de un turco que se llama Nuri Bilge Ceylan, que se llama Climas, y que cada escena es un clima, un ambiente, un aroma de algo, de un momento dramático, de una situación. Uno va descubriendo esos momentos. De repente es una protagonista, una mujer protagonista, una actriz que está tendida en la arena tomando sol y tiene un sueño. Bueno, de repente son cosas simples como esas, ¿sí? Pero hay que animarse a salir del lugar común, que es el siguiente lugar común. Un primer plano sirve para mostrar el rostro de alguien. Un plano general es para mostrar la situación de un personaje en un contexto. No. Tenemos que poder trasladar y dramatizar con esos planos, trasladar al público a esos climas, trasladarlo a esos ambientes dramáticos, ¿sí?
con pocos recursos, no son necesarios muchas cosas más, ¿no? Es difícil lo que les estoy pidiendo y vayan consultando a través del grupo cualquier duda que tengan acerca de esto, de este trabajo, ¿sí? No es para el martes, yo les diría que es para el jueves próximo. Así tienen más oportunidad de consultar, de ir viendo, etc. ¿Sí? Crear climas. Esa Una sería... consulta. Sí. ¿Se puede editar y eso o es Sí, ineditable? sí, sí, sí. Sí, se puede editar. Sí, bien.